La gente de Luma dice, esto va a tardar 2 meses en arreglarse. Y de repente viene Josué Colón y la gente de la UTIER, de la autoridad vieja, y dice, no, pero si tú lo puedes arreglar esto en una semana. Si tú creas aquí un nudo, lo mueves a través de Calle y en vez de tirarlo por Santa Isabel, lo mueves a través de Calle y pones un sistema de generación en lo que pones el transformador, lo mueves en una barcaza desde San Juan hasta la zona de Santa Isabel y resolviste el problema en mucho menos tiempo. En una semana se puede resolver. Así que lo que Luma te decía que iba a tardar 2 meses, la gente de la autoridad, los viejos de la autoridad te dicen, pero si es que en una semana no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tienen la memoria histórica, porque es gente que sabe, porque en las plantas, gente de generación, en todos los equipos del mundo, hace falta una memoria histórica, gente que sepa la historia detrás de las cosas. Y yo siento a veces que eso se nos va de perspectiva y traemos gente que sabe mucho de modernidad y sabrán. Mira, tú puedes traer al tipo que más sabe de Python y de AI, pero no sabe COBOL, pues no sirve para trabajar en la banca. No, ¿por qué? Porque la banca funciona con COBOL, el sistema SWIFT funciona con la programación de los años 60, la Marina de Estados Unidos funciona con COBOL y tú puedes traer al tipo que más sabe de Python del mundo y más sabe de AI, pero no sabe COBOL, pues no sirve. Y de Fortran, ¿por qué? Porque el sistema funciona todavía con esas programaciones de los años 60. ¿Por qué? Porque ese es el sistema más seguro, porque así es difícil es para hackearlo. Y sí, hay que dar unos updates y toda esa cosa, pero ese sistema, el sistema SWIFT internacional de banca, se comunica así. Es un sistema bien, bien antiguo, bien complejo, pero casi inhackeable, por eso mismo. Funciona así. Y a veces yo siento que la gente no entiende eso, no comprende que la memoria histórica es importante. No es que Josué Colón sea un Nobel de Economía o un Nobel de Ingeniería. Vamos, el tipo es inteligente. Mi punto es que Josué Colón y la gente de la autoridad, Ángel Figueroa Jaramillo, llevan de los años 80, son 40 años de memoria histórica. Pues esa memoria histórica tú no la puedes eliminar. Denis Márquez con nosotros, representante. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Jay. Saludos a todos los radioescuchas. ¿Algún comentario de esto para pasar al próximo tema que quería hablar con usted? Bueno, un primer comentario medio al margen. Me diste un flashback ahí de COBOL Fortran de los 80 en la Universidad de Puerto Rico y de cuando mi hermano estudiaba ingeniería de computadora, que lo que estudiaba era exactamente eso que tú decías. Y sobre la memoria histórica, yo llevo aquí, Jay, investigando, lo hicimos a través de la Comisión de Gobierno, la pérdida de esa memoria histórica agencia por agencia. Todo empezó con aquello de que había un gigantismo gubernamental, luego con la ley 7, los retiros incentivados y obviamente la privatización de las APP. Se ha perdido todo eso. En Guayanilla yo estaba con un compañero del PIB que fue 30 años, 40 años empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y él miraba a lo lejos a unos muchachos de Luma tratando de darle luz a la urbanización y no entendían lo que estaba pasando en la urbanización. Él caminó donde ellos, le quitó los planos, los dirigió, les dijo, tiren ese cable por aquí, tiren este otro cable por aquí, se alimentan allá y me le van a dar luz a toda la urbanización. Y así fue, y es eso, la memoria histórica. Y desgraciadamente hemos tenido una resistencia por razones políticas, porque claro, no queremos a la UTIER. Pues está bien chévere, tú no quieres la UTIER, pues, pues contrátalos como una corporación pública que le dé servicios a Luma, porque hay una forma de hacer esto. Y esa era cuando la privatización, recuerdo, y no es porque quiera hablar de que lo dije, es que recuerdo muchas ocasiones que dije cómo era posible que los peritos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la gente que llevaba 15, 20 años en multiplicidad de áreas, empezando por los celadores, los ingenieros, los electricistas, los planificadores, los enviaras a hacer cualquier cosa a otras agencias de gobierno y para colmo los perdías de dar servicio público, pero le tenías que seguir pagando los salarios. Es realmente terrible. Sí, era el mal de todo. Y obviamente yo sé que usted es abogado laboral y conoce la ley laboral, pero lo que se hizo fue lo peor de los dos mundos. Pues entonces los tenemos básicamente destacados en unas agencias que, además que a nivel emocional, y yo he hablado con algunos de ellos, dicen, pero es que Jay, yo soy celador de línea, yo soy un operador, yo no estoy aquí para recoger papel y pasar trimmer. O sea, así que, o sea, y no hay nada malo en pasar trimmer, por si acaso, pero tú tienes una especialidad y gente que cobraría 40 pesos la hora en otros estados, los pones aquí a recoger papeles, pues ¿sabes? Pues eso no es, ¿sabes? Y la verdad es que por otro lado era renunciar a sus beneficios marginales. Y yo hablé con un celador
interesante que el primer día que llegó, en la agencia de gobierno que le dieron un trimmer. Y lo primero que le dijo al supervisor es, ¿dónde está el equipo de seguridad? Y se formó un revolú porque le llevó esa cultura también de salud y seguridad ocupacional que se desarrolló por Lutier, la Autoridad de Energía Eléctrica, y dieron grandes batallas. Ahí entonces él empezó a dar la pelea no solo por él, sino los que pasaban trimmer sin ningún tipo de protección en áreas con piedras y tierra y todo ese tipo de cosas. Es parte, desgraciadamente, de esta historia. No, un ejemplo aquí, pasar trimmer bajo este sol sin tú tener una protección es básicamente comprarte la muerte. Claro, y no estoy exagerando. La gente que sabe de lo que, ¿verdad? El sol no te mata de un día. O sea, funciona, ¿verdad? Es una acumulación y todas las, ¿verdad? Y las implicaciones. Y obviamente sí, te puede dar un heat stroke. Pero nada, un golpe de calor. Pero nada, planteo esto porque, para que tengamos la idea, para mí, parte del gran problema es la no aceptación de que el recurso humano hacía falta. O sea, esta gente que de Luma, que son de ATCO y Quantas, vienen de una perspectiva gerencial de un continente donde tú pues puedes hacer gran parte de las cosas con un botón porque el grid eléctrico se ha relativamente modernizado, pero nuestro grid eléctrico no se ha modernizado. Así que en la práctica, tenemos un Frankenstein que los muchachos de Lautier, yo recuerdo los otros días, yo estaba hablando con alguien los otros días, no sé, hace años de esto. Ellos me decían cómo ellos montaron un nudo para lograr sacar una transmisión de un lado para hacerlo a través de otro sistema para poder, pues quien sabe hacer eso es quien tiene años en el sistema, porque, o sea, ahora mismo, de nuevo, los muchachos de Lautier y el mismo Josué Colón dijeron, mira, pues tú pones esto en Calle y lo mueves de Santa Isabel y en vez de alimentarlo por acá, pues lo alimentas por Calle y así logras. Y resolvieron el problema, o sea, pero requería, pues ¿qué pasa? Luma te decía que iba a tardar 4 semanas a 2 meses, 4 a 8 semanas. De repente llega la gente que tiene memoria histórica y dice, en una semana te lo resuelvo, lo que hay que hacer es esto y esto y esto y resolví. O sea, y mi punto con eso es, ¿por qué la resistencia a crear una corporación pública que coja a esos empleados que son esa memoria histórica y ubicarlos en lo que saben? Yo honestamente esa resistencia no la entiendo, a no ser que simplemente no queremos a Lautier y ya. Porque te podrá gustar o disgustar Lautier, pero hacían falta los empleados. Yo creo que esa tú acabas de decir, el gobierno estableció la estrategia de criminalizar la Autoridad de Energía Eléctrica luego de los desastres provocados por las gestiones de ellos. Y obviamente la falta de material, la falta de renovación, la falta de un montón de cosas. Y el otro objetivo era Lautier por ser contestatario, por ser una unión puertorriqueña, por ser una unión que se les enfrentaba todos los días y reclamaba. Y como me dijo una vez un líder de ellos, ellos nombran los trabajadores, a muchos trabajadores por criterio político, pero nosotros después le damos educación y conciencia sindical y se convierten en personas con una conciencia social y sindical, y eso pues eso siempre le molesta al gobierno. Bueno, dicho eso, vamos ahora a traer a la United Steelworkers, que va a coger, aparenta ser Genera. Así que, o sea, no es como que no hay una unión. O sea, es sustitución, pero nada, okay. Bueno, hablado de eso. Cuando un patrono privado bajo la ley Taft-Hartley no hace mucho ruido de oposición a las elecciones, algo me dirán ahí. Sí, hay unos acuerdos ahí, Claro. Unas premisas inarticuladas, claro, dirían en otros sitios. Que fue lo que pasó en el caso de Luma. O sea, Luma literalmente aceptó la Unión Obrera como si fuera, ay, qué bueno esa Unión Obrera así. Sí. Pero nada, obviamente siempre éxito a los trabajadores y siempre es bueno que estén organizados. Ok, licenciado, la razón por la cual lo llamé es porque yo recuerdo que en el año 2004 se dio una estrategia para que el PIB, específicamente el ex senador Jorge de Castro Font, hizo aquella famosa estrategia de quitarle la posibilidad de utilizar fondos y empleados en destaque al PIB. Y entonces el PIB en el año 2008 pierde sus legisladores, que eran Víctor y María de Lourdes. Después de eso, en el 2012, entonces entra usted y María de Lourdes, pero entró María de Lourdes porque se hizo, de hecho, ella entraba como quiera, pero entraba casi raspaculado. En el 12 yo no entré. Entré en el por 16. Eso, en el 12 ella entra y usted no, exacto. Ella entra, pero entra con 14,000 votos más en el evento del escrutinio que en el evento de la noche del evento electoral. O sea, cuando van a las mesas y tienen que ir allí y van a contar uno a uno y el PIB tiene funcionarios, porque obviamente están en las mesas y en las mesas pues todo el mundo tiene la misma cantidad de funcionarios,
Resulta ser que María Lourdes había logrado casi 14,000 votos más Eso que en la así. noche del evento. Entonces, en el 2016, ahí usted entra, de hecho, usted entra entonces 2016-2020, básicamente entre las primeras posiciones, primera o segunda posición, repetidamente. O sea, que te demuestra que había siempre un voto del PIB que no se estaba contando en las elecciones 2008 y 2012, porque el PIB no tenía los funcionarios, por la estrategia de Castro Foni, y sabemos hacer la historia, ¿verdad? Y ahí está, y los que vivimos ese tiempo. La pregunta es, sin las máquinas, ¿volveríamos a esa experiencia? O sea, Bueno, ¿el mundo sin las máquinas es posible? yo te voy a decir una cosa. En Jaguar de San Lorenzo y en Celada de Gurabo dicen una frase para atrás y para coger impulso. ¿Sabes? Es inconcebible que nos planteemos el regresar a esa época con todos los, primero con todos los peligros que tú acabas de mencionar, que lo resumiste, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Además de someter en una época, estamos hablando de que esos son los famosos pali, los tali, en donde se espera la mayor en estas elecciones, si nos comparamos con el 2020, el mayor aumento en la historia del voto mixto y por candidatura, que eso por lo tanto complica el conteo de papeletas manual. En la época de los 60, 70, 80, eso era una cruz debajo del PNP, una debajo del PPD y por aquí nos vamos, y una cruz en los independentistas bajo el PIB, ¿no? Y era una forma de acelerar. Jay, yo he pasado por todas las experiencias electorales, funcionario de colegio, coordinador de unidad, comisionado de precinto, comisionado alterno de precinto. Y si hay algo en que tenemos que defender, mejorar y cuestionar también, evaluar, es el escrutinio electrónico. No podemos regresar a esos tiempos. Primero, no se lo merecen los funcionarios de colegio. Segundo, ya se perdió la cultura, hablando de memoria histórica, se perdió la cultura del conteo a mano, que es una cultura en donde nuestra gente del PIB siempre tuvo una gran participación en los colegios llevando los conteos. El proceso del escrutinio electrónico salva muchas, claro, nosotros aspiramos a tener funcionarios de colegio junto a la alianza en todo y cada uno de los colegios electorales de Puerto Rico. Pero sí, pero la verdad, licenciado, vamos a hablarnos de chiquillada. O sea, los partidos que lograban los funcionarios es porque tenían un montón de empleados públicos en puestos de confianza, que eran sus funcionarios y su ejército electoral. Y ya el gobierno no emplea a los 300,000 empleados que tenía antes. Así que por eso a los partidos principales se le hace difícil. Además de que esto no es, o sea, que es la parte que yo le explicaba a la gente de Victoria Ciudadana el cuatrienio pasado cuando estaban peleando con Edwin Mundo. Decía, pero es que, gente, el problema que ustedes tienen es que no es que tú en el evento electoral tengas un funcionario, es que tú tienes que tener funcionarios ahora, con esto del voto adelantado y todas las alternativas y variables, tienes que tener un ejército electoral por meses para entrenarlo. O sea, eso no es... Eso como, ¿y qué va a hacer esa gente? ¿Dejarle trabajar por meses? Sí, y mucho es así, yo creo que tú lo has explicado. Tienes que tener un ejército para el visita del voto adelantado a domicilio, el voto adelantado a hospitales, el voto adelantado por correo, el día de las elecciones, que comienzan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, hasta que terminen. Y desde el momento en que juramenta ser funcionario de colegio, la ley te dice que no te puedes ir, o sea, que te tienes que quedar ahí. Yo no quiero pensar que vamos a regresar a que nos roben los votos que nos robaron en la elección del 2012, particularmente a María de Lourdes. A mí yo no salí electo, saqué 80 y pico mil votos. Creo que también me robaron 1,000 o 2,000 votos también, ¿no? Que no sé. Bueno, después salió con creo 4,000 votos más después de, si no me equivoco. Exactamente. Y entonces eso significa que no podemos regresar por todas esas cosas a esos tiempos. Claro, aquí hay una responsabilidad de dominio, hay una responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, pero el escrutinio electrónico, ayer en Europa votó toda Europa. Es verdad que votó el 34% en promedio de las poblaciones. El otro día votaron decenas de millones en México. El otro día en República Dominicana, y ya horas después del cierre del colegio se sabían los resultados. Aquí regresamos a los talias, a los palitos, que ya yo he hablado con gente del PNP abogando por ello en otros programas de radio, en donde si regresamos a eso, no vamos a saber el resultado jamás esa noche, y cuidado, ni al otro día, ni a los 2 días, por la realidad electoral de Puerto Rico.
la realidad electoral de Puerto Rico que no hemos vuelto a Italia, donde hay 5 partidos Claro. que son partidos básicamente de 30% cada uno, y el partido, los 3 partidos principales ahora, ¿verdad? Porque sabemos que la alianza, si se suman los votos, tenía 20 y pico por ciento, 30%, o sea que estamos hablando de un gobernador electo por 33%, el partido de oposición, que es el Partido Popular, 31, 32%, y se sumas, ¿verdad? Los proyectos de tanto la alianza como Victoria Ciudadana y PIP, tenemos en 28%, estamos hablando de 3 partidos que además hay que decirlo, Proyecto Unidad tiene probabilidad de aumentar sus votos ahora, así que eso es una realidad, más entonces los candidatos independientes, así que está complicada la situación sin funcionarios de colegio y sin máquinas ni contar. Y con una papeleta electoral que si tú coges la estatal, la legislativa y la municipal, pensando en los legisladores municipales, que aunque no se da mucho voto mixto en legisladores municipales, se da, un elector puede hacer fácilmente en una papeleta más de 12, 13, 14 marcas diferentes válidas en ley. En la estatal puede hacer 3, en la legislativa 1, 2, acumulación 2, 4, como 6 o 7 marcas diferentes. En la legislativa el alcalde ir por los 5 partidos políticos escogiendo legisladores municipales hasta el número total. Y de eso es lo que y eso es lo que se va a contar en las próximas elecciones, y ahí lo valioso del escrutinio electrónico. Ok, hay una posibilidad de que, no sé, ¿verdad? Y esto obviamente sé que hay que negociarlo con la Junta de alguna forma, de contratar una empresa en los próximos meses que pueda resolver esto y que traiga unas máquinas que estén confiables, la misma Yo Dominion. no sé, sé que esta semana, ayer estuve hablando con el comisionado electoral de nosotros, Roberto Iván, lo ve difícil. Hay unas reuniones esta semana que son fundamentales en la Comisión Estatal de Elecciones para hablar de ese tema. Creo que era hoy o mañana que hay una reunión para este tema. Me parece que es sumamente complicado. Ellos tienen un contrato. El otro día hablaba con otro comisionado de otro partido y hablaba él que hay una parte del contrato de unas cosas que le pertenecen a la comisión y otras que son subcontratados. A mí se me hace, yo no soy experto en eso, a mí se me hace sumamente complicado hablar de otra compañía a estas alturas, pero sí de lo que estoy convencido es que sea Dominion o sea quien sea, tiene que haber escrutinio electrónico y no podemos ir hacia atrás, y ojalá se arreglen. Además, con esto de que el PNP ahora siga apareciendo más cosas, no sé si es además que quieren estar empujando una compañía específica, cosas que siempre le preocupan a uno, y obviamente va a depender de lo que pase en la Comisión Estatal de Elecciones. Aquí este próximo jueves en la legislatura, yo estoy ahora mismo en mi oficina, va a haber una vista pública con la presidenta para este tema en particular también. Gracias, senador, como siempre.